Quiero hoy compartir un tema que el Espíritu Santo ha estado trayendo a nuestro corazón, a mi corazón, y yo le he titulado Conociendo al Espíritu Santo. De hecho, Dios está hablándonos de honrar la presencia del Señor. O sea, es una de las cosas que Él continuamente está hablando en nuestros corazones, pero está hablando más y más acerca de honrar la presencia del Señor. Algunos de ustedes a lo mejor tienen poco en las cosas del Señor. Algunos de ustedes no tienen cultura de iglesia posiblemente, y tampoco no quiero que te acultures a la iglesia, no se trata de eso. Pero yo veo como muchos de ustedes muchas veces se quedan afuera de adorarle, de expresarse delante del Señor. Algunos de ustedes también traen muchas ideas de cosas que van en contra de la palabra y no te permiten realmente entrar a una etapa, a un aspecto en tu vida donde el Espíritu Santo tome el control de ella, de cada uno de los aspectos, de cada una de las recámaras, habitaciones de tu mente, de tu memoria, de tu interior, de tu corazón. Y es necesario que lo haga, es necesario que Él se mueva en medio de nosotros. Porque entre más conozcas al Espíritu Santo, obviamente más conocerás a Jesús. Pero déjame orar y preparar nuestros corazones, y que Él hable a nuestras vidas. Señor, gracias por tu presencia, por tu gracia derramada. Oramos que tú te muevas y que encuentres, como siempre, en este lugar corazones que te aman, que te desean, corazones que te desean, y que tú transformes en medio de nosotros aún los conceptos que están muy arraigados, pero que no son del todo bíblicos, y que queremos y deseamos que tú te manifiestes y te muevas. En el nombre de Jesús oramos, amén, amén. El ministerio del Espíritu Santo quiere restaurar tu vida. Es una de las cosas que continuamente, cuando hablo con gente en consejería, y ahorita en la segunda reunión yo les decía, una de las cosas que me choca de la consejería, y no creo que piensen ustedes que no me gusta aconsejar, pero una de las cosas que me es muy difícil y muy pesado en los tiempos de consejería es cuando las cosas son repetitivas, lo mismo. Y me pongo a pensar en qué pasaría si nosotros nos dejamos operar por el Espíritu. ¿Qué pasaría si nosotros nos dejamos realmente tratar por el poder de Dios y dejamos que Él trabaje en nosotros? Quiero empezar dándote un testimonio personal, pero en mi vida las cosas que Dios ha hecho más profundamente, obviamente muchas han sido al leer la palabra y permitir que la palabra vaya drenando en mi corazón, al escuchar mensajes también, obviamente el tiempo que abrimos nuestra vida para escuchar la palabra de Dios va drenando en nuestro interior todas aquellas cosas que son basura y se tienen que ir. Eso lo hace la palabra. Pero han habido momentos donde el Señor me ha tocado y tirado en el piso, llorando. A veces no es por una cosa específica, no es que sea un pecado, no es que sea una culpa, no es que sea algo que traes ahí, sino que sobrenaturalmente Dios, a través de su Espíritu, trabaja en nosotros y te va, como lo estoy diciendo ahorita, operando tu corazón, y te levantas de ahí, y en un momento en la presencia del Señor se puede lograr mucho más de lo que meses y cursos y cosas y consejerías hacen, porque eso es lo que hace Dios. En un momento, en su presencia, muchas cosas hacen. Y yo sé que muchos de ustedes pueden llegar a este lugar y vendrán rotos, quebrados con sus vidas, que a veces lo único que dices es que necesito ir a la iglesia para que Dios me toque y cambie esto en mí, y esto en mi familia que no se transforma, y en mis hijos, y esto no cambia. Y a veces hay hasta ataduras en tu vida, y seguramente hasta pecados que están ahí muy arraigados en tu interior, que el Señor quiere romper. Pero eso es parte de lo que el Espíritu Santo quiere hacer en medio de nosotros. No nada más eso, sino que Él quiere destapar en tu vida dones que Dios ha puesto ahí, que tú a lo mejor no sabes, o sí sabes, pero en algún punto dejaste que, así como en los tiempos de Abraham, llegaron los filisteos después de él y cegaron, dice, todos los pozos que Abraham había
hecho, manantiales que habían descubierto los filisteos lo taparon. Y a veces así es la vida de muchos creyentes. El pecado, este mundo, la rutina, la monotonía del caminar, etcétera, han hecho que nuestras vidas queden como tapadas. ¿Y sabes qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, dice la palabra, en los tiempos de Isaac, él vino entonces y destapó aquellos pozos que los filisteos en los tiempos de Abraham habían cegado. Lo mismo quiere hacer el Espíritu en tu vida. Quiere quitar, quiere destapar cosas en ti para que vuelvas a fluir en lo que Él tiene. No nada más eso, sino también empoderarte para el servicio, para el testimonio y para el ministerio. Porque tú junto con nosotros vamos haciendo ministerio al compartir de la palabra, al llevar a otros el mensaje de Cristo. En otras palabras, el Espíritu Santo, cuando nos abrimos a Él, va a impulsar nuestra fe. Y quiero empezar con este versículo, 2 de Corintios 3:17. Dice: ahora bien, el Señor es el Espíritu. Esto es importante. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Ahí hay libertad. Ahora, ¿qué significa esto? Porque he conocido muchos lugares donde el Espíritu se puede mover, pero la gente está atada a pecados, endemoniada, con cosas en su mente, cosas que no logran quitar. Como te decía ahorita, vienen a la iglesia para sentir un alivio en su conciencia de que estuvieron en la presencia del Señor o algo, pero vuelven a las mismas prácticas pecaminosas el siguiente lunes, vuelven a los mismos rollos, son las mismas cosas matrimoniales, son las mismas cosas en las que están ahí como atascados continuamente. Pero este pasaje dice: ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Por cierto, más que referirse a un lugar donde se pueda adorar y levantar las manos y gritar gloria a Dios o ese tipo de cosas que expresarían a lo mejor en nuestra forma de pensar una cierta libertad. Libertad significa que se rompe realmente las ataduras, que está sucediendo algo, que tú vas a regresar a tu rutina del día siguiente transformado, diferente, porque donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. No nada más la libertad de adorarlo, no nada más la libertad de cantar, de brincar, de gritar, de hablar en el Espíritu, no nada más eso, sino la verdadera libertad que provee el Espíritu Santo de quebrar aquellas cosas que están ahí, que no logramos romper y que muchas veces nos cansan. Y mi pregunta para ti, en esto que estamos hablando, ¿no te cansas de venir a la iglesia y qué bonito, y el pastor habló muy bien, y la alabanza hoy estuvo muy padre, y alguna lágrima, pero regresar a lo mismo y a lo mismo y a lo mismo, y no romper esas ataduras, esas cadenas, esas cosas que te tienen ahí? Bueno, aquí dice: donde está el Espíritu del Señor hay libertad, o ahí hay libertad. ¿Y qué significa eso? Que donde el Espíritu es reconocido, donde Él es el Señor, donde se le escucha, donde se le pone atención, ahí va a haber una verdadera libertad. Y Él nos quiere llevar a esa libertad. Es imperante, amado, recibir al Espíritu en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestro caminar diario. Ahorita vamos a leer algunas escrituras, pero es imperante que tú y yo lo abracemos y tengamos una relación, una comunión con el Espíritu más fuerte de lo que hemos tenido anteriormente. 2 de Corintios, explico rápidamente el contexto. Es una carta donde la iglesia de Corinto ha sido seducida por enseñanzas de judaizantes y enseñanzas que los han apartado de lo que originalmente el apóstol Pablo viene y pone como cimiento sobre la iglesia. Pero en el capítulo 11, versículo 4, quiero resaltar lo que significa esto que estamos hablando, porque ahora el apóstol, en forma de reclamo, le habla hacia la iglesia, le dice: ustedes soportan de buena gana todo lo que cualquiera les dice, hablando de estos falsos maestros que habían venido y habían seducido la mente de los corintios. Dice: aún si se les predica a un Jesús diferente del que nosotros predicamos, porque Pablo llegó predicando a Jesús es lo que nosotros predicamos. Dice:
o a un espíritu diferente del que ustedes recibieron, porque cuando Él llega, reciben al Espíritu. Dice, o un evangelio diferente del que creyeron, porque el mensaje del evangelio es lo que Pablo les dejó. O sea, te digo todo esto en el contexto de que los corintios habían también recibido el Espíritu, pero a veces son cosas que nosotros no le ponemos mucha atención. Cuando Pablo llega a Éfeso, en el capítulo 19 del libro de los Hechos, en el versículo 2, dice, ¿recibieron al Espíritu Santo cuando creyeron? O sea, de hecho no les dice, recibieron a Cristo en su corazón, ya tienen al Señor en su corazón. Por cierto, esa frase, amados, ni siquiera es bíblica. Ni siquiera es bíblica. Lo dice en Romanos que creamos con nuestro corazón y declaremos que Él está vivo. Pero hemos hecho todo un amuleto, un tabú de tener a Jesús en su corazón, cuando eso, y te voy a demostrar ahorita, ni siquiera es tan bíblico. Aunque no está mal, o sea, tampoco no estoy condenando el que tú digas eso. No está mal tampoco el decir, yo recibí a Cristo en mi corazón. Pero técnicamente ahorita vamos a entrar a hablar un poquito más para que veas la importancia que tiene el entender esto y el recibir al Espíritu. Así como cuando Pablo llega a Éfeso y les pregunta, ¿recibieron al Espíritu cuando creyeron? Ellos responden, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu. Entonces les preguntó en qué bautismo fueron bautizados. En el bautismo de Juan, contestan ellos. Y luego dice la palabra que Juan los bautiza en el nombre de Jesús, que es el bautismo que nosotros conocemos, hacemos tradicional. Pero después de eso, para el versículo 6 más o menos dice, al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y luego, wow, algo pasa. Dice, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran en total unos 12 hombres. Y sabemos nosotros que ahí en el capítulo 19 del libro de los Hechos, cuando llegan a Éfeso, eran 12 hombres los que recibieron al Espíritu, los que tuvieron la recepción del mensaje del Evangelio. Pero para el final del capítulo hay miles de personas que se han entregado y se han convertido y sus vidas han cambiado, porque donde entra el poder del Espíritu Santo y donde es predicado Cristo, con el poder del Espíritu Santo se revoluciona todo. ¿Cuánto tiempo tendrían estos 12 hombres viviendo en lo mismo, en su religiosidad, en sus ideas preconcebidas, en cierta cosa? Pero cuando viene el Espíritu Santo sobre ellos, son revolucionados a una vida distinta, a tal grado que todo el mundo en la sociedad de Éfeso daba testimonio de que cosas estaban pasando. Dios es un Dios trino, creemos en la Trinidad, aunque esa palabra no está en la Biblia tampoco. Pero hay muchos pasajes, por ejemplo, cuando Jesús es bautizado, se escucha la voz del Padre, está Jesús, desciende el Espíritu. Hay muchos pasajes que hablan acerca de la Trinidad. Sin embargo, creemos que Dios se manifiesta como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pero es la misma persona. Cuando tú le compartes precisamente a un musulmán, ellos dicen, no, es que ustedes están bien mal. O sea, nosotros cristianos están mal porque dicen ellos, ustedes creen en 3 dioses. Y entonces tú les tienes que explicar, no creo en 3 dioses. Es un solo Dios, pero en el plan de salvación, en el plan de redención de la humanidad, Dios se hace hombre, asciende y luego nos deja su Espíritu Santo, pero es el mismo Dios. Así como el agua, que tiene una consistencia de hielo o de vapor o líquida, pero es la misma fórmula molecular, es lo mismo, el agua es la misma, nada más que puede estar en esos 3 diferentes estados. El Espíritu Santo igual es la tercera persona de la Trinidad y es quien está operando aquí en la tierra. El Espíritu Santo está operando en medio de nosotros. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es quien revela el mensaje del Evangelio. O sea, el mensaje, como dice Jesús cuando está hablando con Nicodemo, le dice, tienes que nacer del agua y del Espíritu. El nacer de nuevo lo revela el Espíritu Santo. El mensaje de arrepentimiento, cuando nos arrepentimos, eso es algo que el Espíritu hace en medio de nosotros. Es el Espíritu Santo quien revela el nombre de Jesús, su persona, su poder, y lo hace operar en medio de nosotros también. Es el Espíritu Santo quien revela al Padre sus atributos, su gloria, y es quien revela también que somos nueva criatura, que somos diferentes. De hecho, es el poder del Espíritu Santo que regenera nuestro carácter, pone en nosotros nuevos apetitos, nuevos deseos, a tal grado que antes a ti te encantaba el pecado y ahora
cuando el Espíritu viene a tu vida y empieza a operar, empiezas a odiar el pecado, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo. El problema es cuando sigue el pecado en tu vida y no hay cambios, no está pasando nada. Hay algo ahí en la conexión espiritual que debe ser sanado, que debe ser renovado. Pero es el Espíritu quien hace eso. Yo te decía ahorita, destapa nuestros dones, pone el poder accesible y pone también un llamado para que le sirvamos. Es quien transforma nuestra vida. Es más, hablamos que cuando una vida es transformada, entonces ahora tiene el fruto del Espíritu. Así lo dice la Biblia en Gálatas. El fruto del Espíritu va operando en el corazón de la persona. O sea, yo te decía, técnicamente quien está obrando ahorita en la tierra es el Espíritu Santo. Eso los apóstoles lo tenían muy claro, muy claro estaba en su mente. ¿Por qué? Porque Dios está en su trono, Jesús está a la diestra del Padre, ¿sí? Y quien opera ahorita es el Espíritu Santo. De hecho, Jesús dice, es necesario que yo me vaya para que sea enviada la promesa del Padre. Y es el Espíritu de Cristo, tiene muchos nombres, o el Espíritu Santo, o el poder de Dios, quien está operando en medio de nosotros. Pero para poder entender esto, mira, quiero llevarte ahí en Hechos, que aquí está en la pantalla el pasaje, versículo 9. Después de que Jesús anuncia que íbamos a ser llenos del Espíritu Santo y su poder nos iba a impulsar a compartir desde nuestro Jerusalén hasta los confines de la tierra, ahora dice, después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. ¿De quién se habla aquí? De Jesús. Jesús es a quien estaban viendo, y él fue elevado en medio de los discípulos. Las nubes lo ocultaron y se quedó Jesús a la diestra del Padre. Dice, estando ellos mirando fijamente al cielo, se les presentaron dos hombres en vestiduras blancas que les dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera, tal como lo han visto ir al cielo. Ahora la pregunta que yo les quiero hacer, ¿alguien lo ha visto regresar en las nubes? No, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está Jesús? A la diestra del Padre. Técnicamente Él sigue a la diestra del Padre. No más que nosotros tenemos esta idea de que está en nuestro corazón. Realmente quien está en nuestro corazón es el poder del Espíritu Santo. Es el Espíritu en nosotros que nos hace declarar al Hijo que está a la diestra del Padre. Mira, un poquito avanzo en la lectura para quitarles esa cara de duda que tienen, ¿sí? Porque algunos de ustedes me están viendo cara de, caray, a ver, ¿cómo está esto? Sigo un poquito aquí adelante. Hechos capítulo 3, versículo 21. Ahora está Pedro predicando y haciendo una defensa ahí delante de los sacerdotes que le están pidiendo, le están reclamando, bueno, ¿por qué ustedes hacen eso? ¿Por qué predican? Y empieza la historia en el capítulo 3 diciendo, pues a lo mejor me dicen todo esto por ese hombre que fue sanado a la entrada de la puerta del templo, y lo sanan Pedro y Juan, y hay una conmoción en medio de ellos, y se levanta Pedro y dice, y lleno del Espíritu Santo, y empieza a hablar con ellos. Pero fíjate cómo dice el versículo 21 del capítulo 3, dice, pero él, o sea, hablando de Jesús, porque aquí el tema es, Pedro está predicando a Cristo. Dice, pero él debe permanecer en el cielo hasta el tiempo de la restauración final de todas las cosas, así como Dios lo prometió desde hace mucho mediante sus santos profetas. Otras versiones como la Reina Valera 60, la RBC, la NBI, muchas otras versiones dicen, el cielo debe recibir a Jesús hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. ¿Y de qué está hablando ahí? Exactamente, que el cielo está reteniendo a la persona de Jesús hasta que Él venga por su iglesia y venga a gobernar sobre las naciones. Pero técnicamente Él está ahorita a la diestra del Padre. Un versículo más para quitarles esa cara de duda, ¿verdad? Que muchos les veo por ahí. Ahora es el capítulo 7 del libro de los Hechos. Está Esteban predicando, y Esteban era un siervo de Dios, un diácono, un servidor, como cualquier persona, pero llena del Espíritu Santo. Y esos que son llenos del Espíritu Santo se les nota, ¿verdad? Hay algo en ellos. Y Esteban de repente también está predicando y hace una predicación impresionante, elocuente, y confronta también a los religiosos. Y estos se llenan de odio, entre los cuales está Saulo, que se va a convertir, Saulo de Tarso, en Pablo. Pero bueno, total que lo empiezan a apedrear. Y en ese momento que lo están apedreando, dice,
versículo 55 del capítulo 7 dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijando los ojos en el cielo, y aquí esto es interesantísimo porque se le abre una visión de los cielos, dice, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Wow, ¿dónde estaba Jesús? A la diestra de Dios. Me encanta esta versión, la NBLA, porque dice que estaba de pie, como lo dice en inglés. En inglés también dice que Jesús estaba de pie a la diestra de Dios, a la diestra de la majestad, refiriéndose a Dios. Pero entonces Jesús está a la diestra del Padre. Claro, nosotros por fe decimos, y de forma coloquial está en nuestro corazón, pero es su Espíritu Santo o el Espíritu de Cristo quien está en nosotros. Y los apóstoles lo entendían claramente. De hecho, ellos entendían el Salmo 110, el salmo más mencionado en todo el Nuevo Testamento es el 110, versículo 1, donde dice, esto es una visión del rey David en sus momentos de escribir, en sus momentos de adoración, y se le abre el cielo, y luego dice el pasaje, el Señor le dijo a mi Señor, pero tiene dos S mayúsculas, reconociendo o diciendo, el Padre le dijo al Verbo o al Hijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Porque ¿qué es lo que está haciendo la iglesia? Desde que empieza en el libro de los Hechos hasta ahora, estamos trabajando para que la restauración de todas las cosas, para poner a los enemigos de Cristo debajo de sus pies, y entonces el cielo que lo retiene lo suelte, para que entonces Él regrese por su iglesia y regrese a gobernar a las naciones. Y eso ellos lo entendían. O sea, sin meternos en todo ese aspecto, es lo que yo quiero resaltar en esta tarde. Es el Espíritu Santo que está en función hoy en medio de nosotros. Ahora, en el libro de los Hechos, cuando tú lo lees, me encanta. Yo lo he estado leyendo en estos días porque me encanta la actividad, lo que va sucediendo en la iglesia, los creyentes, cómo se van moviendo ellos. Y de hecho, la palabra más mencionada, más repetida ahí en el libro de los Hechos es la palabra Espíritu Santo, con 52 veces. La palabra oración, como con 40 veces, está continuamente siendo repetida por la interacción que tenía el Espíritu Santo con los discípulos, con la gente que estaba viviendo ese tiempo. Y déjame leerte algunos pasajes, no a leer todo el pasaje, pero sí algunos donde resalta esa comunión, ese interactuar de la vida en el Espíritu. Hechos 5:32 dice, nosotros somos testigos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que obedecen. Hechos 8:29, el Espíritu dijo a Felipe, ve, júntate a ese carruaje. Sabes que yo anhelo que el Espíritu te hable, que te diga, compártele a ese compañero tuyo, acércate a esa persona, dale a esta persona una ofrenda, ora por aquel que está necesitado. O a veces será un paso de fe, pero que se mueva en nosotros esa actividad de escuchar su voz y ponerla por obra en obediencia y en fe. Hechos 13:2 dice, mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he enviado. El 11:28 dice, Agabo, un profeta, daba a entender por el Espíritu Santo. En el 13:4 dice, ellos pues, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucía. 16:6, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. Versículo 17 del capítulo 16 de Hechos dice, pero el Espíritu Santo no se los permitió, porque vivían una relación donde les hablaba el Espíritu. Ellos no nada más eran convencidos, redarguidos por sus pecados, sino una relación que los llevaba a tomar decisiones sabias, porque eran guiados por el Espíritu. La sabiduría, amados, hago este paréntesis, no es nada más aplicar muy bien todo lo que conocemos, sino la sabiduría que viene de lo alto y que no se va a equivocar. Estar atentos a la voz de su Espíritu va a comprobar la palabra en nuestras vidas y nos va a llevar a tomar buenas decisiones, las mejores. El 19:21 decidió en el Espíritu ir a Jerusalén después de recorrer. De Hechos dice, versículos 20 al 23. Por el Espíritu ir a Jerusalén, no sé lo que me espera allí, solo que el Espíritu me dice lo que sucederá ciudad
tras ciudad, lo que me espera ciudad tras ciudad. O sea, hablamos de una relación continua que anhelamos tener con el Espíritu. Versículo el 20-28 del libro de los Hechos dice: tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación, en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios. El 19:2, ya lo leí ahorita al inicio, recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron. El 5:3, hablando de también lo que hace el Espíritu Santo, dice: Pedro dijo: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo? El 5:9, Pedro le dice ahora a la esposa: ¿por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? El 7:51, ustedes resisten siempre al Espíritu Santo, como lo hicieron sus padres, así también ustedes. Por cierto, ese capítulo 7 es esa predicación de Esteban, y les dice: ¿por qué resisten al Espíritu Santo? Amados, si no se encuentre que tú y yo estemos resistiendo al Espíritu Santo, sino que estemos abiertos a su voz, a su operación. Yo te decía al inicio de la plática, mira, yo he estado en momentos donde Él me ha tocado y he estado tirado. Cuando Él te toca, Él te va a trapear. Vas a perder el protocolo, vas a perder la elegancia, vas a salir toda despintada, se te va a correr por las mejillas las lágrimas, va a parecer como que si te hicieron así en la cara. Pero lo que Él hace internamente es precioso. Él te opera, y lo que Él hace en su presencia, ni 1000 enseñanzas, ni 1000 consejerías, ni 1000 cursos de esto y esto, y eventos y eventos y eventos, y ahora voy al otro congreso, ni eso puede transformar en tu corazón como cuando el Señor te toca y Él te opera a corazón abierto. Amén. Amado, y te lo decía, no te cansas de lo mismo. No te cansas de regresar el lunes a tu rutina y otra vez mismos pecados, y otra vez mismos rollos, y otra vez mismos problemas matrimoniales, y otra vez. Si tú estás viviendo así, te urge una intervención del Espíritu Santo en tu vida. Debemos de quitarnos el tabú, el estigma no, es que cuando el Espíritu Santo se mueve hay muchos excesos. Y necesitamos empezar o comenzar una relación viva con el Espíritu. Que si hay excesos, que si la persona se cayó, que si aquel gritó, que si aquel rebuznó, lo que tú quieras, ¿verdad? Porque a veces pudiéramos decir: wow, es que es un desorden. Oye, de repente necesitamos, si el Espíritu me va a transformar, yo necesito que me desordene. Porque en mi mente hay cosas tan preconcebidas, soy tan cuadrado, que las cosas tienen que ser así, que yo le he sostenido el control. Pero necesito romperme, quebrarme y decir: Señor, tú opera. Y si me va a dejar en el piso, y si Él va a hacer algo que a los ojos de los demás será: wow, qué escándalo, que lo haga. Pero si Él lo hace, yo sé que yo voy a estar bien. Yo voy a estar bien. Porque también la Biblia lo dice. 1 Corintios 12:7 dice: pero a cada uno se le ha dado la manifestación del Espíritu para el bien común. Lo dice la RBC y lo dice la Reina Valera 60 también así. Pero la manifestación del Espíritu le es dada a cada uno para provecho. Lo que haga el Espíritu será para provecho, aunque pudiera ser escandaloso cuando sucede. ¡Ay, qué van a pensar aquellos que vienen por la primera vez! Mira, amado, si tú vienes por la primera vez, qué bueno, de verdad que esta es tu casa. Y sí, yo te diría, no podemos esperar que el Dios del universo sobrenatural, que con la palabra de su poder creó todas las cosas, toque una vida y todo siga igual, y todo sea así como que robotitos. No. Cuando Él toca a alguien, wow, imagínate que Dios te toque. Mira, hasta la gotita de efecto especial aquí. ¿Por qué les hablo de esto? Porque no hay verdadera vida cristiana sin el poder de su Espíritu.
Porque sin el Espíritu la vida cristiana se hace mundana, monótona y desabrida. O por otro lado, los que tienen un corazón así más, que no les gustan esas cosas, se hace religiosa, legalista y hasta sectaria. Porque sin el Espíritu la iglesia se convierte en una organización social o altruista o un club donde todos más o menos andamos más o menos bien. Y eso no es la voluntad de Dios para la iglesia. Donde no está el Espíritu, no va a haber verdadero amor. Donde no va a haber verdadera revelación de la palabra, donde no está el Espíritu Santo. Y es más, las escrituras en aquellos que las predican pero no tienen al Espíritu se convierten en un arma peligrosa de lastimar a los demás, porque Pablo dice: la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Por eso vemos de repente en la iglesia a un gran sector que solamente se la pasan atacando y atacando y atacando, y ahora este la regó y ahora es, y atacando. Y no se trata de eso. O a nivel personal, no se trata de que tú agarras la Biblia y ya cambia y hace esto, y por qué, y mira, y por qué Dios no te transforma. No necesitamos que sea el Espíritu Santo, porque cuando Él la revela, la Biblia, si Él te revela la palabra, nadie te tiene que enseñar del diezmo, de las ofrendas, del dar, porque tú solito vas a decir: ¿dónde doy? Porque el Espíritu lo revela. Si el Espíritu Santo revela la palabra, tú no vas a andar diciendo: no, es que ahí nada más quieren hacer esto. No, la obediencia será algo como: wow, yo entiendo esto, yo entiendo autoridad. Los temas difíciles como la sumisión, la autoridad, el dinero, todo ese tipo de cosas necesitan ser reveladas por el Espíritu Santo para que salgan del corazón. Si no, serán siempre una resistencia en nuestro interior de: no, pues es que yo no voy a hacer esto. ¿Quién es ese pastorcito? ¿Quién es? Y lo último que nos interesa es usar la Biblia de esa manera. Es cuando Dios habla, es cuando Dios revela que el Espíritu Santo entra como cuchillo de mantequilla y opera. Uf, qué bonito eso. Qué bonito cuando eso sucede. Amados, no hay gozo sin el Espíritu, no hay verdadera paz sin el Espíritu, y sobre todo no hay verdadera libertad sin el Espíritu Santo. Y sigues atado y sigues con lo mismo, y vuelves a caer en los mismos rollos, y vuelves a pecar de la misma manera. Y creo que el Espíritu Santo nos quiere meter en un hartazgo de nosotros mismos y en un hambre y una dependencia de decir: Señor, hazlo tú, opera en mi vida, en mi corazón. Ahora, el Espíritu manifiesta el poder de Dios, amados. Es Dios operando, es la parte operativa, déjame decirlo así, de Dios. Hay dos pasajes que son paralelos donde Jesús habla, y dice Mateo 12:28. Este es el primero de ellos: pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. Pasaje paralelo es Lucas 11:20, dice: pero si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. Porque el Espíritu Santo es el dedo de Dios, es Dios operando, es Dios interviniendo para hacer las cosas. Amén. Oye, si Jesús dijo: es mejor que yo me vaya, es necesario que yo me vaya, para que les he enviado el poder del Espíritu Santo. Si Él está diciendo eso, tenemos que resaltar la importancia del Espíritu Santo en medio de nosotros, porque no hay despertar espiritual si el Espíritu Santo no es reconocido, si no es honrado, si no es escuchado, si no es atendido. No hay un verdadero despertar espiritual. ¿Quieres un despertar espiritual en tu casa? Mujer, ¿quieres que tu hombre cambie? Esposo, ¿quieres que tu esposa sea transformada? Ya te dije, no es con bibliazos, es que tú a solas te metas con Dios y le digas: Espíritu Santo, empieza en mí, empieza a operar en mí. Y cuando el Espíritu empieza a operar en ti, entonces Él empieza a transformar tu alrededor. Si yo quiero forzar una transformación en los demás, termino hiriendo a los demás. Pero cuando yo me rindo y entonces mi vida realmente es operada por Él, entonces Dios cambia el interior y pone su Espíritu
Y entonces el fruto del Espíritu surge en ti de forma tan natural, tan obvia, que los demás dicen: wow, ¿qué te pasó? A eso se le llama regeneración, y esa es una de las obras del Espíritu en medio de nosotros. No hay despertar espiritual, amado, si el Espíritu no es reconocido. Y el Espíritu nos provee comunión con el Padre, con el Hijo. De hecho, hay un pasaje que se usa tan religiosamente. Es más, yo les voy a decir, los pastores a lo mejor somos los culpables de que este pasaje se use tan religiosamente. Y son las despedidas, las bendiciones en las Escrituras, como 2 Corintios 13:14 dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. ¿Y cuántos de ustedes no han escuchado a pastores, cuando se van a despedir en la reunión, levantarse y decir que la gracia de Cristo, el amor del Padre y la comunión? Y ya lo tomamos como así: que me caiga la bendición. Pero esto no son amuletos para vivir mejor. Aquí hay revelación detrás de esto. Y lo que está diciendo es que la comunión con el Espíritu, habla de la palabra comunión, koinonía en el griego, es que vamos juntos, que convivimos. Así como mi esposa ya no me deja salir a ningún lado, ya no puedo ir solo a ningún lado, siempre quiere andar conmigo. Ahí estaba lloviendo y tenía que venir a recoger unas fotos en un lugar. Yo voy contigo. Le dijo: mi amor, quédate tranquilo. No, yo voy contigo. Y sabes que a veces creo que así es el Espíritu Santo. Quiere ir con nosotros a todas partes, pero nosotros no, aquí no puedes ir. Pero eso es koinonía, eso es comunión. Y aquí este pasaje dice: la gracia de Jesucristo, el amor de Dios. A mí me habla de identidad del Padre. Cuando el Padre te revela que te ama, tu mente cambia. Pero todo eso va a suceder. La gracia que hay en Cristo, la identidad que el Padre nos otorga, va a suceder hasta que tengamos una comunión con el Espíritu Santo. Muchas veces andamos con traumas y rechazos y amargura y rollos, y no me quieren y no me dejan, y mira, y aquello sí, comparándonos, porque necesitamos tener comunión con el Espíritu. Ahora, ¿qué hace el Espíritu Santo cuando es reconocido? ¿Qué es lo primero que hace el Espíritu Santo cuando es reconocido? Porque la Biblia nos dice que el ministerio del Espíritu Santo es traer convicción. ¿Se acuerdan? ¿De qué primero? Pecado, justicia y juicio. Cuando el Espíritu Santo es reconocido, lo primero que hace es que nos guía a arrepentirnos. Nos guía a realmente soltar nuestras vidas y decir: Señor, hazlo tú. Y es cierto, nos lleva a eso. Pero el problema es que tenemos en nuestra mente la idea de que no somos tan malos. De hecho, esta es una palabra que abunda mucho en la sociedad a nivel general. No, es que es una muy buena persona. Y entre los cristianos hasta dicen: no, es muy buena persona, lo único que le falta es convertirse. Amados, yo quiero decirte algo: no existe eso. La Biblia dice que todos nos apartamos de Dios. La Biblia dice en Romanos que no hay ni uno solo que sea bueno. La Biblia dice en Romanos que todos como ovejas así, nos separamos de Dios totalmente. Efesios dice que estábamos muertos en delitos y pecados, pero eso se tiene que revelar a nuestro corazón. ¿Por qué de repente nos sentimos como cristianos de mejor categoría, cuando en realidad todos, desde el drogadicto, desde el que estuvo en la cárcel, desde que el violador, desde el terrorista, todos, hasta el mentirosito, el hipocratita, el ladroncito del cambio, lo que tú quieras, todos somos pecadores, pero eso tiene que ser revelado a nuestro corazón por el Espíritu Santo, y hasta que no sea revelado a nuestro corazón, no viviremos la libertad que hay en el Espíritu Santo. Y nos mantendremos con una idea de que no, es buena persona, son buenos muchachos. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Todo verdadero avivamiento, desde lo personal hasta lo que Dios hace de forma corporativa, va precedido por un mover de arrepentimiento. Termino con esto.
Yo te decía ahorita que en el libro de los Hechos, en el capítulo 19, llega Pablo y con estos 12 hombres les dice: recibieron al Espíritu Santo. Estaban en desconocimiento. Pablo ora por ellos, se revoluciona, y para el versículo 10 dice: esto continuó los siguientes 2 años, de modo que gente de toda la provincia de Asia, tanto judíos como griegos, oyeron la palabra del Señor. Y Dios le dio a Pablo el poder para realizar milagros excepcionales. Y bueno, sigue diciendo muchas cosas. Versículo 17 dice: un temor solemne descendió sobre la ciudad, y el nombre del Señor Jesús fue honrado en gran manera. Y luego fíjate lo que hace el movimiento espiritual. Muchos de los que llegaron a ser creyentes confesaban sus prácticas pecaminosas, porque eso solamente lo puede impulsar el Espíritu Santo. ¿A quién le gusta que se te descubran tus pecados? ¿A quién le gusta que te expongan a la luz? Es más, hasta nos defendemos, y cuando eso sucede dice: hey, me expusiste, ¿por qué lo dices? Pero cuando el Espíritu lo hace, nadie te tiene que decir que lo hagas, porque tú dices: Señor, ya me harté de esta vida de pecado, ya me harté de esta clase de matrimonio, ya me harté de esta relación familiar, ya me harté de mí mismo. Y quiero avanzar un poco más. Si tú no entras a ese hartazgo al que te lleva el Espíritu Santo, es porque a lo mejor tu conciencia está cauterizada. Y el Espíritu Santo puede ser contristado, pero también puede ser apagado totalmente. Pero necesitamos escuchar su voz para que vuelva a despertar en nuestro corazón y vengamos a arrepentimiento. Y aquí dice: muchos creyentes confesaron sus prácticas pecaminosas. Varios de ellos que practicaban la hechicería. Y me gusta porque no se quedó así en una cosa de: Señor, perdóname, y que nadie me escuche, ¿verdad? Perdóname porque vi esto, perdóname porque que nadie me escuche, porque me da pena, me da vergüenza, y más me importa lo que piensan que está bien contigo. Y a final de cuentas andamos confesándonos de esa manera. Pero aquí dice que muchos de los que practicaban la hechicería trajeron sus libros de conjuros y los quemaron en una hoguera pública. ¡Wow! Pasó la confesión personal a algo público y práctico de decir: ya me cansé, todo lo que no es de Dios lo saco, no me importa que enfrente de todo se vea que yo fui y dejé ahí mis libros de conjuros y de mugres y de revistas y cochinero y medio. Y si hubieran vivido en estos tiempos, hubieran cerrado páginas y hubieran dicho: ¿sabes qué? Por un tiempo voy a cambiar mi celular y voy a comprar uno de esos de los de antiguitos del Oxxo. O sea, de verdad, porque eso es lo que hace el Espíritu en medio de nosotros. Pero cuando no, entonces nos hacemos simpatizantes con el pecado. El Espíritu Santo está apagado en nuestros corazones. Venimos a la iglesia y la alabanza nos libera un poquito de esa carga que traemos, y así hasta la siguiente semana. Pero el sábado decimos: híjole, ya traigo el tanque vacío, necesito. Ay, amados, no es la voluntad de Dios que vivas así. No es la voluntad de Dios que pecados apresen tu vida. No es la voluntad de Dios que tú te quedes atorado en un cristianismo monótono, acartonado o religioso. Es la voluntad de Dios que vivas en la libertad que hay en su Espíritu Santo. Ponte de pie. Esto es para todos. Si tú dices: Espíritu, yo quiero que operes mi corazón. Espíritu, yo quiero que operes mi corazón. Si esa es tu oración, a lo mejor tú tendrás que confesar pecados. A lo mejor tendrás que decir: ya me cansé de un cristianismo monótono. O no, yo no sé. Pero si ese eres tú, si el Espíritu te está llamando en esta hora, sal de tu lugar. Queremos orar por ti. Vente aquí al frente, vente, sal de tu lugar. Responde hoy al Espíritu. Dile: Señor, vengo a ti.
opera en mí. Cuando llegues aquí empieza a decirle, opera en mí, opera en mi interior, opera en mí, opera en mí. Sí, sí, Señor, ahí donde estás, dile al Señor, opera en mi vida, opera en mi corazón, hazlo, hazlo de nuevo, hazlo, opera en mí. Cuando llegues aquí al frente, levanta tus manos, dile, Espíritu, te necesito. Así con estas palabras, dile, Espíritu, te necesito. Dile, estoy cansado de mí mismo. Haz una operación, haz una intervención. Sí, Señor, ven. Hazlo, Jesús. Te necesitamos, Espíritu Santo. Si tú tienes que confesar pecados, hazlo ahí donde estás. Dile, perdóname, Señor, por cómo hablé, por lo que vi, por esto, por aquello. No, yo no sé qué sea, pero hoy toma tiempo, momento para pedir perdón ahí donde estás. Padre, en el nombre de Jesús, yo les voy a pedir a los servidores que están por aquí, vénganse, vamos a orar por los que están aquí. Vamos a orar por estos que están aquí. Vamos a venir con ellos a imponer manos. Y si tú tienes que estar aquí al frente, no te quedes en tu lugar. Ven, es importante que vengas y recibas también oración. Hay un hambre en tu corazón que el Señor la ve.
mueves, porque tú operas, porque tú intervienes en nuestro corazón y aún las cosas más arraigadas en nuestra voluntad, tú nos llevas a entregarlas. Hoy soltamos todo delante de ti y hoy te pedimos que tú vengas, que tú despiertes en medio de nosotros. Despierta, Espíritu, despierta los corazones para adorarte, para buscarte, para desearte sobre todo. Pone en nosotros un asco por el pecado, pone en nosotros un asco por aquellas cosas donde muchas veces la mente, el corazón, los ojos se deleitan. Pon un asco sobrenatural en la vida de tus hijos para buscarte de una forma íntima, en el nombre de Jesús. Que venga un deseo por buscarte profundamente cada corazón, en el nombre de Jesús. Sí. Vamos a cantar, te exaltamos. Vamos a decirlo de nuevo, iglesia. Amén. Levanta tus manos, adóralo, adóralo. No te quedes como un espectador, métete y dilo. Te exaltamos. Amén. Gracias, Señor. Amén. El Señor es digno, ¿verdad? Y gracias por ver este video. No olvides suscribirte a este canal donde podrás encontrar todos los mensajes de Amistades al Clip. Y síguenos en nuestras redes sociales. Nos vemos pronto.